El Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias o la palabra del Señor. Aún estoy cantando en mi interior. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Y esperamos, hermanos, que a través de su palabra que hoy vamos a exponer o que el Señor quiere presentarnos, podamos en verdad, mis amados, decir con libertad y con gozo que Él es nuestro Dios soberano y poderoso. Tengo acá el resumen de lo que hemos venido viendo a través del estudio de la carta de Primera de Tesalonicenses, donde estamos ahora, capítulo 3. Seguimos en el capítulo 3 ahora, versículo 1 al 8. Pero hemos visto lo que vimos en los últimos 3 versos del capítulo 2, el deseo ardiente del amor de Pablo, el obstáculo al amor de Pablo, recuerden eso, no olviden la palabra del Señor, y la esperanza que motivaba el amor de Pablo, hasta el verso 20 del capítulo 2. Y el domingo anterior estuvimos viendo también el amor práctico de Pablo, una auténtica y real preocupación por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Ahí llegamos, ¿no? Una auténtica preocupación por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Está en el capítulo 3, verso 1. ¿En qué palabra vemos eso? Donde Pablo lo dice en el capítulo 3, verso 1, en el verso 5, ya no puedo soportarlo más. Ahí donde el Señor nos muestra qué clase de amor tenía Pablo. Y vimos a través del domingo anterior en ese pequeño verso, en ese corto verso, capítulo 3, verso 1, 3 cosas que se ven a través del sentimiento de Pablo, de las palabras de Pablo. Él lo confirma mucho en otras partes de la misma carta, y lo relacionamos con otros textos de la Escritura. Pero Pablo quiere enseñarnos también cuál era la carga, verso 1, capítulo 3, verso 1, primera parte, la carga de su amor. ¿Qué tan cargado estaba él de su amor? Y también vimos algunas cosas que le daban a él la certeza, porque él tiene que hacer algo cuando ya no pudo soportarlo más, ¿verdad? Él actuó. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a intentar llegar a ver el punto 2, hoy vamos a ver eso, una acción sincera para hacer todo lo posible, todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestro alcance por el bienestar de nuestros hermanos en la fe, el bienestar espiritual. Porque lo primero que Pablo quiere es mostrarnos que él estaba sinceramente preocupado, ¿no? Punto 1, una auténtica preocupación por el bienestar espiritual de sus hermanos. Y él habla de la carga de su amor, verso 3, capítulo 3, verso 1, no puedo soportarlo más. Verso 5, no pudiendo soportarlo más, él hace algo. Y él habla de la seguridad o lo seguro que estábamos o que estamos en las manos de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 28 y Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque el Señor califica y el Señor está haciendo un tamiz, seleccionando, mostrando verdaderamente el corazón de los que decimos creer en Él. También hay una señal de nuestra verdadera relación con Cristo, que es la obediencia. Eso está en Mateo capítulo 7, 21 al 23. Y también hablamos ya lo último del mensaje el domingo anterior, las señales de la obra del amor de Dios en nosotros, que tenían que ver con 2 palabras, la preservación de Dios y la perseverancia del creyente. 2 palabras que son muy diferentes, pero que nos enseñan grandes cosas. Y quedamos, como para retomar ahora este último punto, el punto de qué medios usa el Señor para dar firmeza a nuestra perseverancia, ¿no? Y vamos a ver eso a continuación antes de pasar al capítulo 3, versículo 2 en adelante. Muy bien. Hermanos amados, estuvimos viendo pues todo el texto, deberíamos leerlo, pero yo sé que ustedes lo han leído, ya lo hemos leído, el capítulo 3, verso 1 hasta el versículo 9. Ahí está todo resumido lo que estamos viendo a través de este avance en Tesalonicenses. Llegaremos allá el próximo domingo cuando me corresponda la bendición de compartir con ustedes. Nuevamente terminaremos con el tercer punto, que es un gozo real y profundo por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Entonces, una auténtica preocupación por el bienestar espiritual de los hermanos en la fe. Verso 1, Pablo dice, no pudiendo soportarlo más.
y entendíamos lo que significaba esa angustia de Pablo, hermanos, que debe ser la misma angustia que nosotros tenemos. Pero los que hemos amado, a los que hemos estado enamorados, incluso los que estamos enamorados hoy, tenemos esa mezcla de emociones cuando la persona que llena nuestra parte emocional, valga esa palabra, aquí también nuestro sentimiento de amor está ausente. Pablo usó en el capítulo 2, versículo 17, 3 palabras que ya las vimos: separados, procuramos o ansiosos, y el profundo deseo que él sentía. Por eso el Espíritu Santo toma estas palabras de Pablo para enseñarnos algo. Entonces, Pablo estaba angustiado por sus hermanos. La palabra soportarlo, no puede soportarlo más, da la idea en el texto griego de algo que él tenía para sí, algo con lo cual él estaba como sufriendo en silencio por sus hermanos. Obviamente dolido, obviamente angustiado, tuvieron que salir a las carreras. Los enemigos de la fe entraron a la iglesia, una iglesia que él formó por la gracia de Dios. Dios los llevó allá. Recuerden Hechos 16 y 17. No quiero que vayas a Estela ni a Troas, sino ve directo a Tesalónica y le da la visión del varón macedonio. ¿Y por qué el Señor? Porque el Señor nos quiere enseñar cómo debe ser, y nos está enseñando cuáles deben ser las características de una iglesia verdadera, compuesta de hermanos verdaderos, que son estos puntos que estamos viendo. Entonces Pablo estaba sufriendo en silencio, seguramente sí orando, y como dice, procuramos una y otra vez ir a ustedes, pero Satanás nos estorbó. Él no se quedó quieto con esa emoción, ¿no? Él no tomó cualquier excusa para decir, bueno, me sacaron de Tesalónica, yo sigo mi rumbo, sigo en mi ministerio, y ya me olvidó esos hermanos, ya el Señor se encargará. No, él no pensaba así, y nosotros tampoco hemos pensado de igual manera. Él quiso alejar de alguna manera en su trabajo en la obra, ahí en Corinto, porque después bajó a Atenas, esa necesidad que tenía por la comunión. Estoy hablando por la comunión en la iglesia. Eso se pasa a nuestro tiempo moderno, hermano. Eso tiene que pasar a nuestra vida de creyentes en una comunidad viva, vibrante y visual, que se llama la iglesia. Y debemos tener esos mismos sentimientos, hermano, porque esos vienen del amor. 1 Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos con el amor de Dios. El que no ama con ese amor es que no ha nacido de Dios. Entonces eso es lo que estamos tratando de entender. Pablo no pudo soportar más esa incertidumbre, ¿no? Y decide enviar a Timoteo. Ahí es donde entramos al punto 2, ¿no? Lo que vamos a tratar de ver ahora. Y Pablo recordaba cómo estamos seguros en las manos del Señor, cuáles son las señales de nuestra relación en Cristo y la señal de la obra de Dios en nosotros, la preservación y la perseverancia. Dos palabras que son un poco desconocidas, pero están en la Biblia. Dios preserva, y está aquí en ese texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Vamos allá. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y estoy tomando la versión Nueva Biblia Latinoamericana, y ahí usa la palabra que es la misma que está en el Reina Valera, guardado irreprensible. Esa es la que yo quiero resaltar, que es preservado irreprensible. Porque el Dios de paz, escuchen hermanos, en el texto, para retomar la idea, tiene un propósito. Él quiere apartarnos, ¿verdad? Él quiere separarnos, no nos puede hacer perfectos, porque estamos en un proceso de crecimiento y de madurez, se llama santificación. Pero la palabra que está aquí, el Dios de paz los santifique, el verso 23-24, quiere decir, póngalos por aparte, sepárelos, ¿no? El Dios de paz los santifique por completo. Y todo lo que somos ahora, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será preservado irreprensible. ¿Quién hace esta obra, mis amados hermanos? ¿Quién es el que preserva al cristiano? Dios mismo, ¿cierto? Y Él nos va a preservar para una razón. Por eso Efesios capítulo 5 dice que Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia de Efesios 5 somos nosotros, no la individualidad como cristianos. Sí, Él nos amó individualmente, pero Él está hablando en el ejemplo de Efesios 5 de la iglesia, la esposa. Lo que somos ahora aquí localmente es una iglesia a la cual Cristo nos amó y se entregó por nosotros, y quiere guardar nuestra iglesia para su venida, como dice en Efesios 5, para presentarse a sí mismo, ¿qué? Una esposa sin mancha y sin arruga. Por eso el Señor nos está preparando, pero la manera en que Él nos prepara, amados hermanos, es estando acá, no es estando allá.
Claro, Él hace su obra de manera personal, individual. Eso es su trabajo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero corporativamente hablando, y lo que habla Tesalonicenses, de la comunión de la iglesia es donde Él actúa. Por eso nosotros debemos formar en nuestro corazón un amor por la iglesia, un deseo, como Pablo tenía, inaguantable de estar acá. Yo tuve esos deseos, ahorita estamos como en un estilo como que relajado en esta semana con la llegada de la nieta. Ustedes saben cuánto hemos deseado la llegada de mi hija, obviamente, de Elizabeth. Y tenemos ahorita ansiedad, hay muchas cosas, estamos en competencia con mi esposa, me va ganando ella, ya que yo llego mucho más tarde, entonces la niña tiene más contacto. Pero eso no importa, lo importante es que ella esté acá, pero va a llegar dentro de 2 semanas. Otro sentimiento que me va a poner a prueba la fe, y es el tiempo en que ellas tengan que partir. Entonces eso va a generar en nosotros una angustia o como una ausencia dolorosa, pero algún día nos veremos pronto y a que ellos vengan, nosotros vayamos allá, porque esa es como la idea que Pablo quería también dar, ¿no? Ese vacío que sentía él por una iglesia, hermanos, duró sirviéndolo entre 3 y 5 meses nada más, pero llegó a amarlo de tal manera, hermanos, que él podía expresarse de esta forma, como estamos viendo aquí en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al 3:9, más o menos donde vamos. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Terminamos también viendo por qué sabemos que Dios nos está preservando. Bueno, porque fiel es el que os llama. Él nos llamó, dice Romanos 8. Nos llamó, nos glorificó y nos santificó. Nos predestinó. ¿Y quién es el que da la fe? Dios. En salvación Dios da la fe. Usted ha creído porque Dios le dio la capacidad de creer. Solo que la decisión la tomó usted. Nadie será exento. Nadie es un robot. Nadie es una máquina. Decir usted me obligó a creer. No. Para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Esa es la seguridad, hermano. Entonces Dios da la fe. Pero ¿cómo sabemos que ustedes están creyendo? ¿Cómo sabemos que ustedes tienen la fe? La fe no se ve afuera, hermanos. No somos llamados a ser individuales o individuos en el medio del mundo. Estamos llamados a ser una comunidad compacta, viva, vibrante, testificadora de la palabra de aquí hacia afuera. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha dado la fe? Porque hemos creído. Nuestra vida está mostrando una fe diferente. Nuestra vida está manifestando cambios. Lo que antes éramos, ya no somos ahora, ¿no? Lo que Pablo decía, si alguno era mentiroso, ya no mienta más. Si alguno era lo que fuera, Pablo usa esos ejemplos en Efesios y en Efesios, creo que en Colosenses también, vestidos de Cristo. Porque, hermanos amados, si usted es un hijo de Dios de verdad hoy, mire su corazón, su fe tiene que ser probada, tiene que ser vista. No es simplemente una fe que usted esconde ahí para mostrarla cuando quiera o cada vez que viene a la iglesia. Es una fe que todos en el mundo tienen que ver. Por eso el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo sabemos que Dios, o que tenemos el arrepentimiento que a Dios? Está en 2 Timoteo 2:20, creo que es el texto correcto. Porque Dios también me da la capacidad de arrepentirme, cambia mi mente para ver la acción es mía. Como el hijo pródigo que estando en medio de las algarrobas de los cerdos, cae en sí. Esa es la palabra que significa metanoia, cambia su mente. ¿Cuánto quisiera estar en casa de mi padre? ¿Y qué hace el hijo pródigo? Se levanta y va. Pero el sentimiento se lo dio el Señor estando él muerto en delitos y pecados. El mismo que nosotros tenemos, esa acción se llama arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos que nos hemos arrepentido? Porque, hermano, nuestra vida no es perfecta y nos estamos continuamente arrepintiéndonos del pecado, sí. No sé, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Miguel habló de cantidad de pecados para él, no sé qué tan pecador es Miguel. Cuando él usa esos términos yo me asusto, ¿qué tan pecador es Miguel en comparación a otros? No, yo no entiendo a Miguel. Nadie está blindado contra el pecado. Pero ¿cómo sabemos, hermano, que somos del Señor? Porque nos estamos arrepintiendo. Estamos practicando el arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos también que Dios me está preservando? ¿Cómo sabemos que Dios me está cuidando? Porque estamos perseverando. Esa es la otra palabra, ¿no? ¿Y cómo sabemos que estamos perseverando? Porque estamos acá, hermanos. Porque amamos estar acá. Porque hacemos lo posible por estar acá. Esa es la clave de la perseverancia, que es diferente a la palabra preservar, que es lo que Dios hace cuidar. Entonces, hermanos amados, la preservación de Dios nos lleva a perseverar. De manera que esta salvación es segura,
completamente segura, absolutamente segura para todo aquel que la tiene. Yo les dejé una tarea en cierta manera el domingo anterior, ¿se acuerdan? Algunos pues, me pueden recordar la tarea que en cierta manera les dejé o que el Señor les dejó. Porque Dios tiene medios, hay varios, yo voy a mencionar el que tiene que ver con el texto, para madurar o para darle una base firme a nuestra perseverancia. Es el cuidado mutuo de la iglesia. Miremos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Y versículo 13. Dios tiene varios medios, ¿no? Por su espíritu, convicción a su corazón. Eso lo lleva a perseverar. Temor a Dios, el verdadero temor, no el miedo a Dios, no el miedo cobarde. Dios quiere que cultivemos el temor real. Y eso nos va a llevar a perseverar. O sea, el estar acá. Ese es el gran punto. ¿Cuál fue la tarea que el Señor nos puso en el corazón como compartir, como retar? ¿Se acuerdan? De hecho, el agua el que habló. Díganse, ¿cuál fue la tarea? Más alto, hermano. ¿Cuál fue la tarea? Perdonar, ¿cierto? Jonathan, bien. Hermano, ¿tiene algo contra su hermano? ¿Ya perdonó esta semana? Si no ha perdonado, ¿cómo puedo participar de la cena del Señor? ¿Tiene algo? Porque lo que el Señor nos da para madurar nuestra perseverancia, o sea, el estar firmes y no dejarnos arrastrar por el mundo, es el cuidado mutuo de la iglesia. Miren, os rogamos, hermanos, verso 12, que reconozcáis, porque todo es un orden. Esto aquí está hablando de manera corporativa, verso 12. Por eso Pablo le habla a toda la iglesia, pero se aplica obviamente de manera individual. Y comienza con el cuidado, un cuidado en un orden que debe ser el correcto, porque aquí está. Por eso el Señor lo pone en ese orden. Os rogamos, hermanos, y recuerden que Dios es el que está rogando. Mire, el Dios de la gloria nos suplica que seamos obedientes. Y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Esa palabra tiene que ver con estar atentos, como entender, ¿cierto? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, tengan en cuenta, miren, hermano, miren, la iglesia en estos dos versos tiene tres tareas, y los voy a mencionar en los verbos. La primera es reconozcan, verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Vean quiénes son, observen, tengan en cuenta, aprecien. También dice, ténganlos, dice en el verso 13, ténganlos en mucha estima. Es otra acción que la iglesia hace, ¿no? Ténganlos en estima, denles el valor que les corresponde. Tercera cosa que hace la iglesia en el verso 14, amonéstense. Verso 14, amonestéis, ¿cierto? ¿Qué más debe hacer la iglesia? Alentéis, ¿qué más debe hacer la iglesia? Sostengáis, ¿qué más debe hacer la iglesia? Seáis pacientes. Verso 13 y 14. Vuelvo a repetir los verbos que tienen que ver con la iglesia. La iglesia dice, reconozcan a quienes les presiden en el Señor, a los que trabajan entre ustedes, a los que los amonestan. Porque el liderazgo necesita el apoyo del pastorado, el obispo, el anciano pastor, necesita y necesitamos del trabajo, de la oración y del apoyo, del respeto, de la honra de ustedes hacia nosotros. No es una guerra de poderes, hermanos. Por eso Pablo dice, os ruego, hermanos, si es el Señor rogando, reconozcan, miren a los que están trabajando entre ustedes, denle esa honra, quienes les están presidiendo, quienes amonestan a iglesia, y ténganlos en mucha estima por causa de la obra. Tengan paz, es el otro que la iglesia hace, tengan paz. Y aparte de eso, ahora dice individualmente, os rogamos, hermanos, vuelve a repetir, porque dirán algunos, esto es trabajo del pastor, ese trabajo que da las ovejas es del pastor, sí, es el trabajo del pastor, correcto, pero es el trabajo de todos nosotros también, hermanos. Por eso hizo verso 14, os rogamos, hermanos, ¿cierto? ¿Me siguen? Tesalonicenses 5:14, que amonestéis. ¿Qué es amonestar? Rápidamente, amonestar, llamar la atención. Recuerden, todo esto está dado por el Señor, es para regalar a mi hermano, no para perderlo. Entonces algunos amonestamos de diferentes maneras, pero ¿cuál debe ser el ingrediente principal de la amonestación? El amor. Claro, a veces amonestamos regañando, no lo tome a mal, no somos sus enemigos. De pronto no hay aún esa diferencia, pero
están hablando con un hombre que es poco amable. Y quiero decir amable en el sentido que soy poco amoroso. Pero estoy aprendiendo a ser amoroso. Quiero aprender a ser amoroso. Amable aplicando el término el amor, no es la grosería, ¿no? Entonces, dice, mire hermano, amonéstense, ese llamado de atención. Oye hermano, cuidado. Y no venga usted a encresparse, a decir, ¿usted por qué me juzga? No, no le estoy juzgando, es que la palabra dice, ore, un ejemplo, voy a poner ejemplo, haga esto que la Biblia dice que lo haga, pero no lo está haciendo. Es mi deber, es nuestro deber para todos que nos estemos amonestando a los ociosos. Aquí específicamente, ¿quiénes son los ociosos? ¿Quiénes son los ociosos en la iglesia? Los que no hacen nada. Entonces, hermano, por eso nosotros enseñamos que la iglesia no es para simplemente recibir. No, hermanos, hay que entregar. Ninguno de ustedes está llamado a ser un ocioso delante del Señor. Cada uno de ustedes tiene su función. Dios se la dio. Usted arregle con Dios si no quiere cumplirla. Pero la iglesia, mientras va aprendiendo y va conociendo, le va a pedir en amor que vive y practique el don y en el ministerio que Dios le habrá puesto para aquí localmente. Entonces, amonestéis a los indisciplinados o perezosos. Alentéis. ¿Qué es alentar? ¿Cómo? Animar a los de poco ánimo, ¿cierto? A los que están desalentados. Alentar es como esto. El fuego se está apagando. ¿Usted qué hace cuando el fuego se va apagando? Lo aviva. Eso es alentar. ¿Y cómo vamos a alentar? Vamos a ver en el punto 2, en el tiempo que nos quedaba ya. No importa, no vamos corriendo. Alentéis a los de poco ánimo, y también que sostengáis. Hermanos, para sostener algo, que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con el sostener? Yo lo paro, ¿cierto? Agarrarlo y aguante con él, ¿sí o no? No simplemente apenas esté derecho, usted se da y dice, ya sé, como la niña cuando está aprendiendo a caminar, nos ponen los piecitos y les tiembla y se caen. No, el débil no se puede sostener, usted tiene que estar ahí. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se sane. Para eso necesitamos, dice aquí el verso 14, seáis pacientes para con todos. Eso es parte del amor, hermanos, de lo que Pablo quiere. Por eso, el verso 3 al 6, vamos a empezar acá. Leo un texto en Hebreos 3, 12, 13 que dice, mirad hermanos, recuerden estos 4 peligros que también vimos, ¿no? 4 peligros para el corazón de la iglesia. Recuerden, hermanos, que no haya entre vosotros, ¿qué? ¿Se acuerdan? Hebreos 3, 12, 13, ¿no? Un corazón malo, un corazón incrédulo, un corazón apartado de Dios y un corazón endurecido por el pecado. Esa es nuestra tarea, hermanos. ¿Cierto? El saber eso es preocuparnos. Tenemos que preocuparnos que no haya un corazón malo entre nosotros, corazones incrédulos entre nosotros, corazones alejados del Señor entre nosotros, y menos que esos corazones duros entre nosotros por el engaño del pecado. Ahora, bien, esto es la teoría, entre comillas. Lo sabemos, hermanos. Ustedes me dan un amén a lo que les acabo de compartir. ¿Cierto? ¿Lo entienden, hermanos? Amén, ¿sí lo entienden? Bueno, ahora Pablo dice, pasemos a la acción. Porque Pablo no se quedó solamente ahí. Capítulo 3, verso 2. Enviamos. Eso fue lo que Pablo hizo. Yo no solamente me preocupé y realmente no solamente no pude soportar más, sino hice algo. Pablo, ¿qué hace? Él envía, verso 3 al 6, o del 2 al 6, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué fue enviado Timoteo? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hermano, porque el verdadero amor, escuchen esto, el verdadero amor cristiano, el verdadero amor de la Biblia, el verdadero amor de Dios en nosotros, 1 Juan 4, 7, es el que nos mueve a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Hermanos, y eso significa que cuando dice hacer todo lo que está a nuestro alcance, es todo lo que está a nuestro alcance. Porque, hermanos, el amor tiene un costo. El amor que debemos vivir aquí no es un amor barato. Recuerden, por ejemplo, Juan 3:16, ya lo he mencionado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese fue el costo del amor de Dios.
dio a su único Hijo en su amor verdadero y eterno para que pudiésemos ahora tener vida eterna. Hermanos, el amor tiene un costo. Si en verdad decimos que nos amamos, 1 Juan 3:8 creo que es el texto, está en el 3. Si yo veo a mi hermano padecer necesidad, cualquiera que sea, espiritual, emocional, material o la que sea, y yo cierro mi corazón a él. ¿Qué más dice el verso? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede decir que yo amo a Dios a quien no veo y no puedo amar a mi hermano a quien veo? No se contradiga, no se engañe, o no nos engañemos, hermanos. Eso es un examen a la conciencia. Se me llena la boca de gloria a decir, te amo Dios, te honro Dios, todopoderoso y fuerte Dios. Hasta ahí bien, ¿cierto? Es mi fe, pero ¿cómo la estoy reflejando horizontalmente hacia ustedes? Si eso no se ve, lo que yo le digo a Dios no sirve, no es válido. En eso conocemos el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. En 1 de Juan, no en Juan, sino en 1 de Juan 3:16 lo dice. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Eso lo dice 1 de Juan. No sé en otra versión cómo lo diga, pero literalmente dice así. 1 de Juan 3:16, que no es el mismo Juan 3:16, lo dice. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora, la gran pregunta del examen. Si yo le preguntara a alguien, ¿usted estaría dispuesto a poner su vida por su hermano? Si llegara la oportunidad, la opción, usted estaremos. Pero es que poner la vida tiene varias connotaciones, ¿cierto? Bueno, sí, si toca, llegará el momento y Dios nos guiará. Si tengo que ofrendar mi vida, ¿cierto? Es un punto extremo. Pero ¿qué hice? Poner mi vida por mis hermanos. Todo lo que signifique mi propio bienestar, mi egoísmo, pero que me lleve a entregarme por aquel que está en debilidad, eso es parte del amor, hermanos. No nos debemos quedar solamente preocupados, amados hermanos. ¿Quiénes faltaron hoy? ¿Quiénes faltaron en la semana? Bueno, así. ¿A cuánto no hemos visto en estos días? Eso es preocupación, pero el Señor nos dice, no se queden solamente en preocuparse, hagan algo, hagamos algo. Por eso en Tesalonicenses 3, Pablo no pudo soportarlo más y decidió enviar a Timoteo. Pero con una tarea, ¿no? No como algunos maestros. A Pablo lo acusaron de eso. En nuestros días hay de esa clase de maestros. Solo vienen a las iglesias a recibir la gloria del hombre y a vivir de los hermanos, ¿no? A vivir de lo que ellos les den. No, hermanos, eso no es un siervo de Dios. En realidad, Pablo lo que dijo a Timoteo, ya no aguanto más, vaya y averigüe qué pasó con los hermanos. Y Timoteo aparte, 1 Tesalonicenses 3. Y va, ¿no? Y después vuelve, ¿no? Pero Timoteo iba con una tarea, verso 3, verso 2, para confirmaros y exhortaros respecto a la fe. Eso es acción. No solamente Pablo se quedó en querer, sino también lo hizo. ¿Cuántos nos llamamos esta semana, hermanos? ¿Cuántos entre nosotros nos llamamos? Una llamadita. ¿Cuántos entre nosotros nos visitamos? Una visita corta, a ver, ¿cuántos? ¿Cuántos entre nosotros fuimos, verdad, preocupados, pero a la vez actuamos por cualquiera? Es que no necesita usted verlo mal para decir me tengo que preocupar, ¿no? Pablo envió a Timoteo, y dice enviamos, porque él fue conciliar. Recuerden que Pablo siempre trabajó en equipo. Él no era un pastor egoísta ni autoritario. Él siempre era con sus dos hermanos Silas y con Timoteo, que era el más joven. Ese es el amor fraternal que habla la Biblia, hermanos. 1 de Juan 3:18, ¿qué dice? Amados, amémonos, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. Eso es el amor fraternal, hermanos. Acción. Acción, hermanos. Y les dejo a ustedes en su corazón y en el mío esa exhortación del Señor. ¿Cuál fue el costo para Pablo? Pablo tuvo que pagar un costo. Recuerden, Pablo ya estaba sufriendo, bueno, obviamente las persecuciones. Ya había sufrido una palera en Filipos que le dieron duro. Él ya estaba sufriendo por el evangelio. Seguramente Pablo, por eso no pudo soportarlo más. Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. ¿Por qué para Pablo le era tan difícil y angustioso quedarse solo en Atenas? Primero, hermanos amados,
por la angustia que él sufría por la separación de sus hermanos, ¿cierto? Pero también porque Pablo tenía un ministerio allá y estaba presentando el evangelio. Él no agotó la obra, obviamente. Y a pesar de que estaba ansioso de ver a sus hermanos en Tesalónica, él no olvidó la obra en Corinto, en Atenas, donde estaba en ese momento. Y envía a Timoteo con esa misión específica. Segundo, porque Pablo trabajaba en equipo. ¿Quién estaba con él? Silas. Él dice, Timoteo, vaya a Tesalónica, averigüe cómo están los hermanos, pero fortalézcalos y exhórtelos respecto a la fe. Yo quedo acá con Silas. Tercero, tal vez ya especulo acá, él seguramente ya estaba debilitado físicamente, ¿no? Le era más difícil hacer la obra sin ningún tipo de ayuda. Pero hermano, fue más grande el amor de Pablo. Y estoy hablando de algo no hipotético, hermanos. Eso es real, está en la Biblia. Es algo que nosotros tenemos que vivir. Esto es la enseñanza, pero la tenemos que aplicar a nuestra vida. No fue para él nada fácil desprenderse de alguien tan útil como Timoteo. ¿Cómo llama a Timoteo? En el verso 2. Yo envío a Timoteo, verso 2 de 1 Tesalonicenses, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan la historia de Timoteo? ¿Dónde empieza la historia de Timoteo? En Hechos. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Hechos capítulo 16 y capítulo 17. ¿Recuerdan que hubo una pelea, una discusión entre Pablo y Bernabé, ¿no? Para llevar al inmaduro de Marcos. Bernabé dijo, quiero llevar a Marcos. Pablo dijo, no llevemos, nos dejó botar la otra vez. Se agarran ahí, discuten ahí. Está bien, en la hora a veces hay diferencias, pero no deben llevarnos a una separación. El caso fue lo que pasó, que Bernabé arranca con Marcos a Creta y Pablo queda, y él vuelve a armar su equipo y pone su mirada en un joven de buen testimonio, llamado Timoteo, fiel discípulo, de buen testimonio entre los hermanos de Iconio y Listra. ¿Saben? Dos ciudades que estaban separadas más o menos 37 kilómetros entre las dos ciudades. Y Timoteo era conocido en las dos ciudades. Y lo tenían como un joven de buen testimonio. ¿Cuánto necesitamos nosotros acá? Jóvenes de buen testimonio. Y jóvenes como Timoteo. Timoteo invertía tal vez, no sé, de alguna manera él se hizo conocer allá. Seguramente una vez a la semana iba de Derbe, iba a Iconio o Listra a 37 kilómetros de distancia, 8 horas de camino para participar del culto. Hermano, y esto debería darnos vergüenza a nosotros, que tenemos facilidades de transporte, que vivimos cerca de la zona y no tenemos amor por la iglesia, ni por la comunión, ni el sacrificio, ni sacrificio en el servicio. Ni siquiera nos vemos, sino hasta el próximo domingo. Timoteo no dudaba en andar 8 horas de camino para ir a compartir con sus hermanos en la comunión. Por eso llegó a ser apreciado, llamado. Y también por eso el Señor decidió usarlo. Timoteo no fue a pasear. Timoteo fue a fortalecer, a afirmar, ¿cierto? La palabra confirmar que está aquí, que es fortalecer o afirmar, es como afianzar. Y eso significa colocar un muro de contención. Los que trabajan en construcción saben lo que es eso, ¿no? Un muro de construcción evita que el talud se venga y eso sostenía que si hay un desnivel la tierra se venga, así es lo que la explicación. Entonces eso fue lo que fue a hacer Timoteo a Tesalónica, confirmar, fortalecer, afirmar a los hermanos, dar una firmeza más a esos hermanos. Eso es lo que hacemos nosotros cuando enseñamos la verdad, hermanos, acá. Queremos dejar una firmeza en sus vidas, hermanos. ¿Cuál era el temor de Pablo, hermanos? Verso 5. ¿Cuál era el gran temor? Otro temor de Pablo. Dice, Timoteo, vaya, infórmeme cómo están mis amados en Tesalónica. No, confírmelos, fundamentelos, exhórtelos, porque hay un temor. Verso 5. ¿Cuál es? Hubiesen sido tentados por el tentador y que su trabajo en el Señor hubiera resultado en vano. ¿Cuáles fueron las tentaciones del tentador para ustedes, hermanos, para nosotros esta semana? ¿Cuáles fueron en verdad las cosas que pueden dar la apariencia de que el trabajo del Señor en ustedes ha sido perdido? ¿Cuál? ¿Cuántos estuvieron anoche preparándose para la reunión? De alguna manera orando por la reunión, alistándose para la reunión y viniendo a la reunión. Hermanos, porque esto nos da el ejemplo del punto 2.
Dios es el que fortalece nuestra fe a través de otros, en este caso de Timoteo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13. Primera Tesalonicenses 3, 12 al 13. En el mismo texto que estamos, hermanos. ¿Listos? Que es el que veremos después en la serie. Pero lo tomo como referencia. ¿Quién fortalece la fe del creyente, hermanos? Amén. En el verso 12. Y el Señor, 12, muy bien, Wilson. Y el Señor tiene un propósito para nosotros. Les haga crecer. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Quién da el crecimiento, hermanos? El Señor. No, y el Señor les haga crecer, eso dice Pablo. Pero el Señor, además de hacernos crecer, nos va a dar un crecimiento. Están también en Efesios 4:16, el crecimiento lo da Dios. Está en 1 Corintios capítulo 3, el crecimiento lo da el Señor. Pero el Señor usa herramientas para hacernos crecer. Pero aparte de hacernos crecer, Él también, ¿qué quiere? Verso 12 también. No solamente que crezcamos, sino que ¿qué? Abundemos. ¿Qué significa abundar, hermanos? Un vaso medio lleno, un vaso lleno completo, un vaso rebosante, hermanos. Abundar es un vaso rebosante. Entonces, miren, hermanos, Pablo les dice que el Señor les haga crecer y abundar. ¿Pero en qué? ¿En peleas? ¿En discusiones? ¿Es que usted no me entiende, hermano? ¿Es que usted no me ama, hermano? ¿Es que usted no me visita, hermano? Es que nadie se fije en mí, yo llego a la iglesia y estoy perdido ahí. Mire, eso es una enseñanza, hermanos. Y ya llegaremos ahí en el tiempo, desde que tengo el tiempo. Porque el Señor dice, mire, el Señor les va a hacer crecer, pero también quieren que abunden ¿en qué? En amor, ¿qué? Unos para con otros. Eso significa nuestro amor acá. Unos para con otros, entre nosotros, en la iglesia. Y para con todos. Yo estoy leyendo en la nueva Biblia latinoamericana. A ver, el amor, unos para con otros y para con todos. También lo dice el Reina Valera. Y para con todos. Eso quiere decir con los de afuera. Porque aquí impactamos, aquí nos nutrimos, aquí nos reforzamos. Pero el testimonio también lo damos afuera. Entonces el Señor quiere que crezcamos y que abundemos. En amor unos con otros, ¿cierto? Para con todos. Pero hay un ejemplo. ¿Qué dice Pablo? Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Miren toda la relación que hay en esto. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Verso 13. Si hacemos esto, hermanos, miren lo que da la espiritualidad a una iglesia. Yo creo que mi asamblea es espiritual. No es madura, pero es espiritual. Y estamos luchando para ser cada vez más espirituales. Yo lo veo así en la vida de ustedes, mis amados. Pero miren lo que dice el Señor. Si practicamos esto de crecer en el crecimiento que es el Señor y recogiendo eso abundamos en amor unos con otros, para con todos, pero también en el ejemplo que se da, como dice Pablo, el liderazgo también lo entrega, porque eso es una norma. Dicen, ¿para qué? Hay una razón, verso 13. Ay, bueno, si lo vivimos, hermano, nuestros corazones van a ser afirmados, una buena base. Son corazones firmes, temerosos del Señor, el verdadero temor a Dios, no el miedo cobarde del que peca a escondidas. El temor a Dios, el temor reverente, vuestros corazones irreprensibles. ¿Qué más? Dice, porque en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa es una razón, hermanos, que nuestros corazones sean afirmados y seamos vidas de personas. Hermano, mire, una iglesia es tan espiritual como lo son sus miembros. Una iglesia es tan santa como lo son sus miembros. Si somos 80, por decir algo, 60, y de esos 60, el 80 o 90% somos espirituales, en su 90% la iglesia va a ser espiritual. ¿Ustedes me entienden el ejemplo, no? ¿Cierto? Entonces, lo que somos como iglesia, si la asamblea lo llena a usted, lo nutre, lo edifica, lo motiva, es porque está recibiendo el efecto de los demás que le rodean, no solamente los que enseñamos la palabra. Hay una condición, 1 Pedro capítulo 5, vamos a 1 Pedro 5. Porque Pedro hace una advertencia. Pedro, Pablo y Juan se relacionan mucho. Por eso he citado varios versos. 1 Pedro 5:10. Hermanos, tiene que ver con eso. Una acción sincera. Hay que trabajar.
Por eso la primera tarea era perdonar. Espero, si no hicieron la tarea, que esta semana la hagamos. Si usted ha tenido algún inconveniente con su hermano, vaya a darle el abrazo, ámelo, perdónelo, o dé el perdón. Tenga misericordia, así como han tenido de usted. No busque razones para ser tropiezo. 1 Pedro 5:10. Creo que lo tengo, voy a buscar en mi Reina Valera. ¿Listo? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y aquí habla del carácter de Dios. ¿Cómo comienza el verso 10? Mas el Dios de toda gracia. ¿Qué hizo él en su gracia? ¿Qué ha hecho él por ser un Dios de gracia? Nos llamó. ¿Para qué nos llamó el Señor? Él tiene un problema. Para su gloria. Hermanos, él nos llamó para transformarnos, para reflejarse a través de nosotros. Escuchen esta verdad. No solamente a través de nosotros. Hoy un hermano me tomaba el pelo o decía algo que tenía referencia a la gloria que Moisés reflejaba cuando estuvo en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Moisés bajó del monte, ¿se acuerdan? Y su rostro reflejaba ¿qué? La gloria de Dios. ¿Pero por qué? ¿Fue Moisés acaso perfecto? No, él fue un hombre imperfecto. Sin embargo, su comunión con el Señor permitía ver en su rostro, en su ser, esa gracia divina que Dios le tenía o le había dado en ese momento. Y es lo mismo que nosotros debemos mostrar. Dice que Él nos llamó para llevarnos a su gloria eterna. Los que estamos acá hemos sido llamados para salvación, que amén, estamos ahí, pero también para llegar a su gloria eterna. ¿Pero por medio de quién? ¿De la iglesia? ¿Por medio del profeta? ¿Por medio del apóstol? ¿Por medio de la traición? ¿Por medio del ritualismo? No, por medio de Jesucristo. Pero hay un pero. ¿Cuál es? No es gratis, hermano. Y eso significa, no que ese no sea gratis, es gratis, perdón. Pero hay que demostrarlo con un costo. Después que hayáis sufrido bastante tiempo. No dice así, ¿cierto? Ustedes me corrigen. Después que hayáis sufrido, ¿qué? Un poco de tiempo, hermanos. Bueno, el Señor va a probarnos de muchas maneras: enfermedad, angustia, temores, dolores, incertidumbres. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, esa es la condición. No tiene que padecer por su hermano. No tiene que padecer por la inmadurez de otro, hermanos. No tiene que padecer por su inseguridad, por diversas circunstancias. Dice él mismo, porque la prueba es el padecimiento, o sea, la paciencia en medio de la prueba. Cuando dice él mismo, ¿de quién habla? Él mismo, ¿de quién habla? El Dios de toda gracia. Y cuando dice el mismo, hermanos, es que Él se hace cargo de usted, lo toma. Él se encarga. Escuchen bien, escuchen esto. El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, pero después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo, miren el trabajo que está haciendo el Señor en nosotros. Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos fortalecerá. Aquí el verbo en el Reina Valera está en presente. O sea, correctamente debe ser en futuro. Él mismo los perfeccionará, Él mismo los afirmará, Él mismo los fortalecerá y Él mismo los establecerá. ¿Cuándo será eso, hermanos? Cuando Él nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y establecerá. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga en gloria. Mientras tanto, Él está obrando en nosotros. Él nos ha tomado, por eso Él necesita que usted, hermano, se apersone una acción sincera para hacer todo lo que podamos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Así le duela lo que le duela, párese, va a llamar a su hermano que está peor que usted. Porque es que muchos hermanos simplemente esperamos es que a mí me den, pero yo no doy. Miren lo que Pablo dice en el capítulo 3. Versículo 7. Es que la enseñanza está acá, hermanos. No espere simplemente recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, y eso se le devuelve.
Porque el ejemplo es este. Hemos sido, nos incluimos, muchas veces cristianos esperando, ámenme, aquí estoy. Súplanme, aquí estoy. Compadézcanse, aquí estoy. Y cuando usted ha suplido, se ha compadecido o amado a otro. Pablo decía en el verso 7, por ello, hermanos, en medio de toda... ¿Qué dice el verso 7? Vamos al texto, por favor. Verso 7, primero Tesalonicenses, ¿no? ¿Cuáles necesidades? ¿De quién está hablando ahí? ¿La necesidad de quién? De Pablo, ¿cierto? Por eso dice Pablo, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros. ¿Entienden el texto? Pablo estaba sufriendo. Tal vez ya tenía el aguijón de la carne. Tal vez ya tenía el reuma o la artritis o el colon irritable. O la fibromialgia como mi esposa. O el dolor, uno se levanta y todo le duele. Y eso no fue excusa para él, hermanos. Aún en medio de mi necesidad, fuimos consolados de ustedes. Por medio de vuestra fe. ¿Quién es el que va a hacer todo lo que vimos en 1 Pedro? Ya vimos Dios de toda gracia, ¿cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces lo va a hacer a través de nosotros, a través de ustedes y de mí. Ya leímos 1 Tesalonicenses 3:3. Hermanos, aquí está la esencia práctica del amor, ya para terminar, ¿no? Debemos ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestras luchas. ¿Tenemos luchas? Alcen la mano a los que no luchan. Alcen la mano a los que no sufren. Alcen la mano a los que no tienen necesidad ahora, en este momento, de cualquier índole, emocional, espiritual o material. Y sé que ninguno la va a poder alzar. Pero hermanos, lo que Pablo quiere decir es que no tomemos como excusa nuestras necesidades, debilidades y cosas luchas que tengamos para amar de manera práctica. Esa es la idea. Pablo fue animado por sus hermanos, que hicieron lo mismo estando en medio de pruebas. Ellos estaban siendo perseguidos, recuerden. Pablo estaba en necesidad y en aflicción. Fuimos consolados. Ese fue el propósito del amor, hermanos. Verso 7, ¿no? Dice, fuimos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. El propósito del amor es consolar, hermanos. ¿Cierto? Y una razón... ¿Cuándo se debe consolar? Dice en medio, verso 7, fuimos consolados por vosotros, verso 7, por ello, hermanos, en medio, a esa es la que quiero resaltar, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Hay una diferencia, en medio y por medio. ¿Sí me entienden? Hay una diferencia. En medio de nuestra necesidad y aflicción, el amor va a ser el consuelo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué dice ahí? La fe. Entonces, ¿cómo se manifiesta la fe? Entre nosotros, ¿cierto? El medio del amor es la fe. La fe y el amor no funciona. En amor y por fe. Pero por fe, ¿qué es? La palabra de fe, la ayuda de fe, la paciencia en fe, el consuelo en fe, hermanos. Eso es lo que el Señor nos pide. Dios quiere usar los Timoteos de la iglesia, hermanos, para hacer la obra por medio de ellos. Quienes se levantan a decir, yo soy ese Timoteo, que va a cuidar a los hermanos de ahora en adelante, va a estar pendiente a pesar de que me duela todo, a pesar de que llegue cansado del trabajo, me levanto y voy a la comunión de los santos para fortalecer a mis hermanos en fe, cuando nos veamos reunidos unos a otros, alabando y glorificando al Señor, al que cantamos, al Dios de toda gloria, honra y poder, pero que solo sale de labios a veces, hermanos. Timoteo fue específicamente a confortarlos y exhortarlos respecto a la fe. No solamente eso, sino también trajo buenas noticias en el verso 6, buenas noticias de vuestra fe y amor. No voy a adelantar el tercer punto, me quedará para cuando vuelva. Pero quiero recordarles, hermanos, que el sufrimiento, ya sea personal o grupal o corporativo, no es una opción para el creyente, hermano. No es algo fuera de lo normal, ¿no? Nuestro Salvador, nuestro Señor, fue aborrecido por el mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Juan 15 dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo.
pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, cuando nos identificamos con un Salvador, vamos a tener como norma o como fin el sufrimiento. Ahora, si usted no está sufriendo por la fe, hay un problema. Hay una situación ahí que puede estar fallando. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido dos cosas. La palabra concedido es carizomai aquí, que está relacionado con la gracia. Dice, se les ha concedido dos cosas por la gracia, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también a sufrir por Él, hermanos. Entonces, yo quiero animar a los que están sufriendo, hemos estado sufriendo por muchas razones. El sufrimiento, amados hermanos, no nos hace débiles, sino fuertes. Es el punto de mejor comunión con el Señor. Si usted sufriendo no busca al Señor, tiempo perdido, se perdió todo. ¿A dónde va a ir usted, hermano? Por eso los que están sufriendo tienen que poner su mirada en el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿A dónde iré? El sufrimiento es parte de nuestro sello de pertenencia del Señor. 1 Pedro 2:21, voy a correr un tricito, solo escúchenme. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. 1 Pedro 4:12-13, Nueva Biblia Latinoamericana. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlo, como si alguna cosa les estuviese aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Vamos a dejar en este punto, mis amados hermanos. Porque al vivir el primero, voy a volverme un poquito acá. Creo que es este. Un momentico porque... Bueno, listo, ahora sí. Hermanos, al vivir el primero de este bosquejo, por decir así, que les presenté, bien, al vivir el primero de estos puntos, que es el amor práctico, ¿cierto? Una auténtica preocupación por el bienestar espiritual de nuestros hermanos, Dios espera de nosotros, en verdad estamos preocupados, que accionemos. Por eso hablamos de hoy, una acción sincera para hacer todo lo que podamos. Resultado, que lo veremos la próxima vez que nos veamos. Hermanos, ¿cuál va a ser el resultado? Miren lo que Pablo dice y termino ahí. Miren qué frase tan hermosa, está solo en un verso, que es el que vamos a ver la próxima vez que nos veamos. Si en verdad usted está preocupado por su hermano, por el bienestar entre nosotros, en verdad estamos preocupados, oramos, pensamos, nos angustiamos, punto 1. Debemos actuar, punto 2. Debemos movernos, visitándonos, llamándonos, consolándonos, exhortándonos, amonestándonos, sosteniéndonos, animándonos, trabajando en equipo, hermanos. Esa es parte de la iglesia. Y el resultado va a ser el punto 3, que lo veremos cuando nos veamos, versículo 7-8. Pero miren lo que Pablo dice tan hermoso. Esta frase me llenó tanto. Es como dijera, es como el resumen de todo. Verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo vio su vida al ver la firmeza de sus hermanos, al conocer la firmeza, porque esas fueron las noticias de Pablo, de Timoteo, perdón. Timoteo en el verso 6 dice, Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor. O sea, nos dio el evangelio, porque la palabra buena noticia en el griego es evangelión, que significa, Timoteo me trajo buenas noticias de vuestra fe y amor. Y eso a mí me da gran gozo y alegría. Y Pablo vivía, mire verso 8, su vida se rejuveneció, digamos así, se vitalizó, hermanos, al ver la firmeza en la fe de sus hermanos en Tesalónica. El liderazgo también sufre por ustedes.
el anciano pastor, como carga, eso está en Hebreos, dará cuenta por cada uno de ustedes, amados. Entonces, para nosotros en lo personal es motivo de gran gozo y alegría, hermanos, de gran paz, ver a la iglesia crecer. Juan lo decía, ¿no? El apóstol de Juan lo decía en su carta. No tengo más gozo, ¿verdad? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, denos ese gozo, por lo menos, para decir, démonos ese gozo, no solamente por el liderazgo, démonos ese gozo de ver nuestras vidas creciendo, madurando y dando el fruto que Dios desea. Y así podemos cantar de verdad, hermanos, el último himno tan precioso, ¿no? Poder cantar con sentimiento al Dios de toda gloria, todopoderoso y fuerte Dios, y nuestras voces serán tan conectadas con nuestro sentimiento del alma, que para eso será olor fragante nuestra alabanza al Señor, porque lo hemos estado viviendo. Les animo, mis hermanos, practiquemos ahora una acción o la acción de ese amor, hermanos. No solamente preocupación, sino una acción sincera por el bienestar. Estémonos llamándonos, visitándonos, ayudándonos, sosteniéndonos. Hay unos hermanos que van a iniciar una serie de visitas, ¿no? Ya ellos comentaron el jueves, pero ellos dos no solamente son los que deben tener esa tarea, ¿no? Pueden armarse otros equipos para visitarnos, para llevar la palabra, para orar por el liderazgo, hermanos, para orar por la iglesia, todo lo que conlleva hacer, porque miren nuestros hijos que vienen detrás. Ellos recibirán lo que nosotros sembremos en ellos, como fe y como iglesia. Padre celestial, amado Dios de gloria, gracias, Señor, te damos por tu gran misericordia y tu gracia, Señor. Dios de toda gracia y de todo poder, Señor. Gracias, Señor, porque has iniciado en nosotros, has empezado en nosotros y perfeccionarás en nosotros toda buena obra. Damos gracias, Señor, por tus amados a los que has juntado, Señor, aquí en este lugar que también es santo, porque tu presencia se mueve en medio de nosotros. Y teniendo esa conciencia, abre nuestros corazones y mentes para entender que cada vez que nos congregamos y en esa comunión perfecta y en ese amor fraternal, estamos delante del Dios de toda gracia. Que tú te mueves en medio de nosotros, que tú conoces nuestros pensamientos y nuestros corazones y también nuestras acciones. Gracias te damos, Señor, porque tú te mueves en medio de este candelabro que es la iglesia aquí local en Santa María, o localmente en cualquier lugar donde tus hijos santamente y bíblicamente se congregan para honrarte. Te damos las gracias, Señor, y que tu Espíritu esté orando de manera irrefrenable, Señor, en nuestros corazones y acciones para mostrar el amor los unos a los otros. Damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados.